La luna y las fogatas de Cesare Pavese. Capítulo 1. Hay una razón para que haya vuelto a este pueblo, aquí, y no en cambio a Canelli, a Barbaresco o a Alba. Aquí no he nacido, es casi seguro. ¿Dónde he nacido? No lo sé. No hay por estas partes una casa, ni un trozo de tierra, ni huesos, de los que yo pueda decir, eso es lo que yo era antes de nacer. No hay. No sé si vengo de la colina o del valle, de los bosques o de una casa con balcones. La muchacha que me dejó en los escalones de la catedral de Alba, a lo mejor ni siquiera venía del campo. A lo mejor era hijo de los dueños de una casona, o bien me llevaron allí en un cuébano de vendimia dos pobres mujeres de Monticello, de Neive, o, ¿por qué no?, de Cravanzana. ¿Quién puede decir de qué carne estoy hecho? He rodado bastante por el mundo para saber que todas las carnes son buenas y se equivalen, pero cabalmente por eso uno se cansa y trata de echar raíces, de hacerse tierra y pueblo, para que su carne valga y dure algo más que el común curso de una estación. Si he crecido en este pueblo, se lo tengo que agradecer a la Virgilia, al padrino, gente toda que ya no vive, aunque ellos me recogieron y criaron solo porque el hospicio de Alessandría les pasaba la mensualidad. En estas colinas, hace 40 años, había pobres diablos que por ver un escudo de plata cargaban con un bastardo del hospicio, además de los hijos que tenían ya. Había quien agarraba una niña para tener luego una criadita y mandarla mejor. La Virgilia me quiso a mí porque hijas ya tenía 2, y cuando yo hubiera crecido un poco esperaban ajustarse en una gran aljería y trabajar todos y vivir bien. Padrino tenía entonces la granja de la Gaminela, 2 habitaciones y una cuadra, una cabra y aquella ribera de los Avellanos. Yo crecí con las chicas, nos robábamos la polenta, dormíamos en el mismo jergón. Angiolina, la mayor, tenía 1 año más que yo, y solo a los 10 años, el invierno que murió la Virgilia, supe por casualidad que yo no era su hermano. Desde aquel invierno Angiolina, juiciosa, tuvo que dejar de vagar con nosotros por la ribera y por los bosques, porque atendía la casa, hacía el pan y el requesón, iba a retirar mi escudo en el ayuntamiento. Yo me jactaba con Giulia de valer 5 liras. Le decía que ella no producía nada y le preguntaba a Padrino, ¿por qué no agarramos otros bastardos? Ahora sabía que éramos miserables, porque solo los miserables crían a los bastardos del hospicio. Antes, cuando al correr a la escuela los otros me llamaban bastardo, yo creía que era un hombre como cobarde o vagabundo y devolvía la pelota. Pero era ya un mozo hecho y derecho y el ayuntamiento ya no nos pagaba el escudo y yo aún no había comprendido bien que no ser hijo de Padrino y de la Virgilia significaba no haber nacido en Gaminela, no haber salido de debajo de los avellanos o de la oreja de nuestra cabra, como las chicas. El año pasado, cuando volví por primera vez al pueblo, fui a escondidas a ver los avellanos. La colina de Gaminela, una vertiente larga e interrumpida por viñas y riberas, un declive tan insensible que al alzar la cabeza no se ve la cima, y en la cima, quién sabe dónde hay otras viñas, otros bosques, otros senderos. Estaba como pelada por el invierno, mostraba la desnudez de la tierra y de los troncos. La veía perfectamente en la luz seca descender gigantesca hacia Canelli, donde acaba nuestro valle. Por el caminito que sigue el Belvo, llegué a la parecita del pequeño puente y al cañaveral. Vi sobre el ribazo la pared de la casucha de gruesas piedras ennegrecidas, la higuera retorcida, el ventanuco vacío, y pensaba en aquellos inviernos terribles. A su alrededor los árboles y la tierra habían cambiado. La mancha de los avellanos había desaparecido, reducida a un rastrojal de maíz.
En la cuadra mugió un buey, y en el frío del atardecer sentí el olor a estiércol. Quien ahora vivía en la granja no era, pues, tan pordiosero como nosotros. Siempre me había esperado algo parecido, o a lo mejor que la casucha se hubiera derrumbado. Muchas veces me había imaginado en el pretil del puente preguntándome cómo había sido posible pasar tantos años en aquel tabuco, por aquellos pocos senderos, apacentando la cabra y buscando las manzanas que habían rodado hasta el fondo de la ribera, convencido de que el mundo acababa en aquel recodo donde la carretera se desplomaba sobre el Belbo. Pero no me había esperado no encontrar ya a los avellanos. Eso significaba que todo había acabado. La novedad me desalentó hasta tal punto que no llamé, no entré. Comprendí en ese mismo instante qué significa no haber nacido en un lugar, no tenerlo en la sangre, no estar ya allí medio enterrado con los mayores, hasta el punto de que un cambio de cultivos no importe. Ciertamente, quedaban en las colinas manchas de avellanos. Podía aún reconocerme en ellos. Yo mismo, de haber sido dueño de aquella ribera, a lo mejor la habría rozado y sembrado de trigo. Pero de momento ahora me hacía el efecto de esas habitaciones de la ciudad que se alquilan, donde se vive un día o años, y luego cuando uno se muda quedan como cascarones vacíos, disponibles, muertos. Menos mal que esa tarde, al volver la espalda a Ganminela, tenía enfrente la colina del Salto, pasado el Belbo, con las crestas, con los grandes prados que desaparecían sobre las cimas. Y más abajo, también esta era toda de viñas desnudas, cortadas por riberas, y las manchas de los árboles, los senderos, las alquerías diseminadas, eran como los había visto día tras día, año tras año, sentado en la viga detrás de la granja o en el pretil del puente. Y después, todos esos años hasta la mili, cuando había estado de criado en la alquería de la Mora, en la feraz llanura pasando el Belbo, y padrino, tras vender la granja de Gaminela, se había ido con sus hijas a Cossano. Todos esos años bastaba con que levantase los ojos de los campos para ver bajo el cielo las viñas del Salto, y también ellas descendían hasta Canelli, en dirección a la vía, al silbido del tren que mañana y tarde corría a lo largo del Belbo, haciéndome pensar en maravillas, en las estaciones y en las ciudades. Así este pueblo donde no he nacido, he creído durante mucho tiempo que era todo el mundo. Ahora que el mundo lo he visto de veras y sé que está compuesto de muchos pequeños pueblos, no sé si de niño me equivocaba mucho. Uno anda por tierra y por mar, como los mozos que en mis tiempos iban a las fiestas de los pueblos de alrededor y bailaban, bebían, se pegaban, traían a casa la bandera y los puños rotos, se cultiva la uva y se vende en Canelli. Se recogen las trufas y se llevan a Alba. Está Nuto, mi amigo del Salto, que abastece de radas y prensas todo el valle hasta Camo. ¿Qué significa eso? Un pueblo hace falta, aunque solo sea por el gusto de marcharse de él. Un pueblo quiere decir no estar solo, saber que en la gente, en las plantas, en la tierra, hay algo tuyo, que aun cuando no estás, te sigue esperando. Pero no es fácil estar tan tranquilo. Desde hace un año que no le quito el ojo y cuando puedo me escapo de Génova, se me escurre de las manos. Estas cosas se entienden con el tiempo y con la experiencia. ¿Es posible que a los 40 años y con todo el mundo que he visto no sepa aún qué es mi pueblo? Hay algo que no me llena. Aquí todos tienen en la cabeza que he regresado para comprarme una casa y me llaman el americano y me enseñan a sus hijas. Para alguien que se fue sin tener siquiera un nombre, debería gustarme, y en realidad me gusta, pero no alcanza. Me gusta también Génova,
Me gusta saber que el mundo es redondo y poder tener un pie en las pasarelas. Desde cuando de muchacho en la verja de la mora me apoyaba en la pala y escuchaba el parloteo de los gandules de paso por la carretera, para mí las colinitas de Canelli son la puerta del mundo. Nuto, que comparado conmigo nunca se ha alejado del Salto, dice que para lograr vivir en este valle es preciso no salir nunca de él. Y lo dice él, que de joven llegó a tocar el clarinete en la banda más allá de Canelli, hasta en Spino, hasta en Ovada, por la parte donde se levanta el sol. Hablamos de eso de vez en cuando, y él se ríe.